Bueno, pues ahora estamos aquí con el buen amigo, compañero Evaristo, con quien compartí varios años de nuestra niñez y vamos a platicar, y quiero que él nos platique. Te pregunto primero, ¿cómo veías tú el ambiente familiar en aquellos años de tu niñez? En tu propia casa, ¿cómo era? Y en general en las familias de este pueblo, ¿cómo veías? No, pues yo veía en mi tranquilidad, en la tranquilidad de a paseo de las calles, sobre todo la calle donde nacimos, donde crecimos, que era la calle Benito Juárez. Nosotros vivimos ahí cerca del arroyo. Era una de las principales. Era una de las principales y además tranquila y todo. Y como anécdota, nos salíamos en aquel tiempo, había un señor ya grande, no sé quién era, pero nos juntábamos varios niños a que nos contara cuentos. Qué historia nos contaba. Ahí estábamos bien atentos alrededor de ese señor contándonos cuentos, historias. Esa es una de las cosas que me quedaron en mi memoria. Y otra, pues, con los vecinos, con nuestros compañeros, bien amigables, bien parecíamos hermanos, tanto los vecinos de la derecha, de la izquierda, de los de frente. Los recuerdo yo con mucho cariño, todos esos amigos. Y luego pues los papás también, con todos se llevaban, con la comadrita, con la vecina. Era un ambiente muy bonito, muy tranquilo, que se nos quedó en la memoria. Por ejemplo, mi mamá cuando hacía los santos de nosotros y festejábamos algo en la casa, hacía ollas de arroz, de caldo, de mole, y se iba a llevarles el taquito a los vecinos de ahí, 4 o 5 vecinos que así eran los papás de ese tiempo. Luego al contrario, cuando ellos tenían fiestecitas, pues igual, pues yo sé que nos invitaban, y si no íbamos, pues nos llevaban el itacate, como se dice. Compartíamos la comida. Pues mucha tranquilidad. O sea, nosotros jugábamos en la calle hasta las 8 o 9 de la noche, que en aquel tiempo ya era bastante noche. Y andábamos ahí corriendo, ahí en la calle, nos íbamos al arroyo. ¿No habría tráfico? No había tráfico. Y si había tráfico, el mismo tráfico era muy respetuoso. Había niños, pues le bajaban la velocidad, pasaban con cuidado, lo que ahora no. Pues sí, esa fue de las primeras recuerdos que me acuerdo de la infancia. De eso. ¿Y cómo recuerdas que era la economía de las familias? Pues había abundancia, ¿cómo la pues veías? Abundancia no, porque pues todas las familias de aquel tiempo pues eran de 5, de 8, de 10, de 12 hijos. Entonces no creo que se la veían muy bien. Uh-huh. Por ejemplo, en el caso de nuestra familia, pues mi mamá éramos 7. Si ahorita en este tiempo que la economía está disque buena, con 2, con 3 se nos hace pesado, 3 hijos. Ahora en aquel tiempo que había poco dinero,
pues no sé cómo lo hacían los papás, pero nos daban de comer en la mañana. ¿Tu papá cómo se ganaba la vida? Pues mi papá se ganaba la vida, él trabajaba de camionero en los camiones de Don Vicente, a Paseo a Celaya y de Celaya a Paseo. Esa fue casi la mayor parte de su vida, trabajando en un camión. ¿A ustedes les faltó la comida algún tiempo? No, gracias a ellos y gracias a Dios, no, nunca nos faltó. ¿Cómo era la alimentación? Pues mira, por ejemplo, su lema de mi mamá era la lechita, que no nos fallara. La leche estaba presente todos los días ahí en la mañana, no, su leche, más 2, 3 panecitos. Eso sí era de diario en la mañana. Luego pues que unos frijolitos, y cuando había escasez, pues como todos en aquel tiempo, como las casas eran pues un poco grandes, con corral que le llamábamos, pues nunca faltaron las gallinitas, los guajolotitos, que cuando ahora no hay para comer, pues ahora mátate la gallina. Y no, pues no en la familia que nos recordemos, no nos falló el alimento de diario. ¿Y era la generalidad de la familia, de las familias la que vivía así más o menos? Sí. O había unos riquísimos y otros bien fregados? Pues sí, había otros de más economía y otros más pobres. Pero ¿no? Había aquí riquísimos. ¿Perdón? Había aquí en este pueblo gente muy rica que... Sí. Muy rica. Pues no millonaria, ¿no? Pero sí, pues con recursos bastantes que mejor, tenían su negocios. Su negocio, su huerta, su camión, su troca, lo que nunca tuvimos nosotros. Pero así. Los hijos de esas familias se juntaban con todos los demás. No, porque los juntábamos como todo, pues los de la calle, los vecinos, así. Ya, por decir, los del más así, pues vivían en el centro, alrededor del jardín. Esa era otra familias con más recursos. Y no, casi con eso no. ¿Pero tú veías que ellos discriminaran a los demás? No había esa discriminación. Pues, ponle que no nos saludaban o no nos tomaban en cuenta, pero tampoco nos veían feo, como se dice. Por ejemplo, pues como mi papá era su trabajador, pues decían, pues es hijo de un trabajador de nosotros. Y nunca, en los de nuestra parte no hubo discriminación sentir discriminación de los que tenían más dinerillo. Sí. Todos los niños iban a la escuela. Que si todos los niños iban a la escuela, pues de los que yo, ahí mis vecinos, pues casi la mayoría íbamos a la escuela, excepto de unos compañeros que pues eran campesinos, sus papás eran campesinos y pues a eso se dedicaban. No los mandaban a la escuela. No los mandaban a la escuela, porque tenían que trabajar en el campo. En aquel tiempo sí se trabajaba el campo. ¿Qué? ¿Y cómo veías a las familias en general? ¿Cómo vivían al interior
de su familia, los papás, los hijos? Pues, mira, pues decir cómo vivían las familias, pues no nos dábamos cuenta. O sea que... Pero sabías que hubiera pleitos, que hubiera malos tratos en los matrimonios o con los hijos. No, aquellos tiempos, por lo general, había mucho respeto entre los padres. La señora, la mujer, pues muy dedicada a su hogar, a su marido, a sus hijos. Era lo normal. Había vagos. Pues sí, vaguillos, vaya la palabra, pero no malhechores. Pero no malhechores. No. Que no iban a la escuela pero no. Se echaban la pinta. Sí, pero así como que decir, ay, andan robando. Así, no. No, y volvemos a lo mismo, pueblo bien, tranquilo. Como dice el dicho, dejábamos la puerta abierta y no pasaba nada. Uh-huh. A ver, y platícame ahora, ¿qué fue lo que a ti te inspiró? ¿Qué te motivó para salir de este pueblo, irte a otro lado? Pues mira, pues yo estaba estudiando, terminé mi primaria, entré a la secundaria. Ya cuando estaba en la secundaria tenía yo una inquietud, pues, de que pues había que hacer algo. ¿Salió de ti o veías que alguien más andaba? No, salió de mí. Uh-huh. En primera, pues ya no me gustaba estudiar, ya se me hacía muy pesado, ya, porque pues ya empezaban los problemas económicos, pues ya ganar tu dinerito, como dice, ¿no? Y así fue, porque yo creo que fui el primero que empezó a lavar carros aquí en Apaseo, ahí en el jardín, le lavaba su camioneta a Picho. Tenía una camioneta y se la iba a lavar y me daba mis 3, 4 pesos. Y yo decía, pues aquí está mejor que no hacer nada. Que no hacer nada, ¿no? Y así fue como empezó la inquietud. Me iba con él pues creo era alguna especie como de taxi, él, porque lo solicitaban para ir al rancho y para todo, y ya iba yo de acompañante con el famoso Picho. Uh-huh. Y pues me daba mis 3, 4 pesos por acompañarlo, y también por eso dejé de ir a la escuela. Uh-huh. Iba de pinta. y así fue como fui creciendo, y luego pues como los papás pues había que ir a misa, aquí estar cerca de la iglesia, pues que me mete de monaguillo a ver si se me quitaba lo canijo, pero creo que fue peor. No, que eras tranquilo. Y ya pues estaba de monaguillo ahí nos hicimos de buenos amigos, como en todo, en la iglesia, en la escuela, no se diga, en la calle, los vecinos. Entonces que yo hasta la fecha me gusta convivir con los amigos, con los conocidos. Desde ese tiempo, ahora sí que pues sí quería vaya la palabra,
sobresalir un poquito de todo, ¿no? ¿Y a dónde te fuiste con ese deseo de conocer algo diferente? Pues a donde nos íbamos la mayoría, a México, al Distrito Federal, porque para el norte pues iban más para Querétaro, para México que para el norte, o era otro, ¿cómo se dice? Otra idea, otro gusto de irse a Estados Unidos. A mí nunca me llamó la atención de irme a Estados Unidos, entonces me fui a México. ¿Y quién te invitó? ¿Cómo te fuiste o qué? Pues con un amigo platicando salió de la nada. Oye, dice, pues, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué? Pues vamos a México. No había trabajo, no había qué hacer. Pues fíjate que yo sí trabajaba, a pesar de que trabajaba de cácaro junto con Chucho Aguilar, éramos los cácaros en el cine Sacor. Yo me ganaba mis 6 pesotes a la semana, más la lavada de la camioneta y todo, pues eran casi 10 pesos. En aquel tiempo era buen dinero. Y y pues esa inquietud de, pues, a lo mejor fue de ir, porque yo trabajaba en el cine, y con el amigo y a mí me gustaba mucho la lucha libre. Compraba una revista de luchadores y todo, y veía que había una parte allá en México donde se presentaban los luchadores, y creo esa fue la principal idea de ir a ver una pelea de lucha libre en vivo. Entonces las peleas eran los viernes. Entonces esa fue la idea pero yo nunca pensé quedarme en México. Entonces allá tenía un pariente, estaba trabajando en México, porque me decía este amigo, ¿a dónde vamos a llegar? Y le digo, pues yo tengo un pariente allá en México, le voy a escribir, porque en aquel tiempo no había teléfono ni nada, era por carta. Le digo, le voy a escribir a mi pariente para ver si podemos llegar allá. Y sí, le escribí y todo, que si queríamos ir a México, que si podíamos llegar allí, o que nos acompañara, o que fuera por nosotros. Y luego me contestó rápido, dice, mira, no vengas, yo voy a ir allá a paseo, espérame, dice, y ya. Entonces sí, vino el de vacaciones aquí en Apaseo, y dice, ¿qué? Y le órale. Por cierto, nos fuimos un 30 de noviembre, estaba la fiesta de San Andrés en su mero apogeo. Eran las 8 de la noche, y cuando dice, yo me tengo que ir a México, dice, porque mañana ando a trabajar. Y digo, pues órale, adelante. Y ahí nos fuimos caminando por 5 de mayo a la carretera, porque allá pasaban los camiones. Ahí había que esperar el autobús. Y a esperar el autobús a México. Y pues no se me olvida que íbamos caminando por 5 de mayo hacia la carretera, y atrás la fiesta, los cohetes, la música. ¿Más o menos qué año era? Era como 1960, 61. Y pues ya, nos fuimos a México. Y mi amigo ya no fue, se rajó a última hora. Pero yo había quedado con mi pariente de irme, y decía que mi amigo no se fue. Yo nomás me fui con mi pariente. Ya llegamos allá a México. Llegamos allá como a las 3 de la mañana. Pues no había camiones para ir a la colonia donde él vivía. Y dice, pues vamos a caminar.
vamos a caminar en lo que amanece, dice, porque no hay camión ahorita, hasta las 6 de la mañana, dice. Y pues también fue un bonito recuerdo, una experiencia que pues conocí al Distrito Federal. Eran como las 1 de la mañana, atravesamos el Zócalo, llegamos a la Alameda, conocí la Latinoamericana, Bellas Artes. Bellas Artes, no, pues... ¿Qué sentiste cuando viste eso? No, pues me quedé, como dicen, anonadado. Pues de comparar aquí y allá, y luego tanto que en aquel tiempo eran pocos carros, pero para mí eran muchos, y luego es ahora, y seguimos caminando, a hacer tiempo, pasamos por la Alameda Central, qué jardines, y de allí pues nos regresamos hasta donde llegaba el camión que nos llevaba a la colonia, por cierto, una colonia bien retirada del centro, rumbo allá, la carretera, en aquel era la carretera a Puebla. ¿Al aeropuerto? No, a Puebla. Y ya llegamos allá a las 7 de la mañana, y pues era una colonia que iba empezando a poblarse, 1, 2, 3 casitas. Y ahorita comemos. Y le dije a mi primo, oye, pues, ¿a poco aquí es México? Le dije, ¿a poco aquí es México? Pues está re feo, le digo, pues mira. Está más bonito mi pueblo. Sí, pues estaba más bonito. Que por cierto, era Ciudad Nezahualcóyotl. En aquel tiempo, pues no... 2, 3 casitas. Comparando entre aquel tiempo ahorita, no, ya es una ciudad grandísima. Pero yo llegué a los inicios de casi de esa colonia. Y pues ya llegamos ahí con mi pariente, y ahora qué le digo, pues vamos quiero ir a ver al Santo, a Blue Demo, le digo. Es que es el viernes. Y dice, vamos, dice. Y ya, entonces yo me iba a regresar el sábado. Después de la pelea. Después de la pelea me iba a regresar. Porque pues tenía que venir aquí a trabajar al cine. Yo era el que lo anunciaba. Ponía mi musiquita ahí que estaban las bocinas en la torre de San Andrés. Y ahí le echaba jirilla, animar a ¿Qué música se oía en ese tiempo? Pues la ranchera, la de José Alfredo Jiménez, de Miguel Aceves Mejía, de Pedro Infante, de las jilguerillas, de las hermanas Padilla. Lola Beltrán. Empezaba, ¿no? No, casi no. Y esa era la música que se escuchaba. Porque yo escuché a veces tríos, ¿no? Música de tríos. No. Sí, había, allí tenía yo un disquito que los ponía cuando iniciaba el cine, de un disco que me regaló mi hermano precisamente para ponerlo, para escucharlo, porque no tenían dónde escucharlo. Y dice, no, pues ponme ese disquito, ¿no? Me regaló 2, uno de los Tecolines y de los Bandis. Y luego cuando iba a anunciar, de ahí abajo me decía con señas, ¿no?, que le pusiera sus discos, pues se los ponía. Y así. ¿Y entonces qué? ¿Te regresaste al cine o no? No, ya no me regresé.
¿Por qué? Porque por suerte, ahí cerca de donde estábamos, ahí con mi pariente, una vez dice, mira, vamos al mercado, dice, a comprar el pan para hacer. Y pasamos frente a una fotografía. ¿Y sabes de quién es esa fotografía? Le digo, no, es de don Pancho Herrera, dice, vamos a saludarlo. Y pues vamos. Pues ya ahí estaba, ¿no? Entre don Pancho y Roberto, pues ya se conocían de ahí la colonia, ¿no? Ya, o sea que no fue sorpresa para... Pues, hola, don Pancho, ¿qué hubo, Roberto? Dice, ¿y este muchachillo quién es? Se refería a mí. Dice, es mi primo, dice, dice don Pancho, ¿quién es tu papá? Le digo, pues don Evaristo Lara. Dice, ay, dice el picadito, dice mi amigo, dice, ¿cómo está? Dice, no, pues bien. Le digo, ¿y qué andas haciendo? Aquí le digo, no, pues vine a dar una vuelta aquí con mi pariente. Le digo, a ver las luchas. Y dice, ay, dice, a mí también me recantan, dice, yo voy también a las luchas, dice. ¿No? Digo, pues a eso vine. ¿Y qué? ¿Te vas a quedar o qué? No, le digo, pues yo tengo que regresar mañana temprano. ¿Por qué? No, pues trabajo en el cine Sacor, le digo. ¿Qué? ¿Vendes boletos, barres o qué haces? No, le digo, pues un cácaro. ¿Cómo? Pues yo tenía 15 años, escuinclillo. Dice, bueno, le digo, no soy el oficial, soy ayudante, le digo, pero ya me dejan los aparatos para que yo los maneje. Dice, había como una clave si sabía o no sabía, o sea, encender la luz, la que sirve para la proyección, pues eran dos carbones como los que usan los herreros, esos, con que soldan, era el negativo y el positivo. Entonces había que centrarlos, pero bien centradito, para que hacían la chispa y se reflejaba en un espejo y se proyectaba pues donde pasaba el rollo. Y esa fue, dice, ¿a poco sabes poner carbones? Le digo, pues sí. Dice, y le gustó esta idea porque él, cuando estuvo aquí en Apaseo, él era cinéforo, cineasta, ¿cómo se puede decir? Que aquí él tuvo un cine aquí. Y pues le llamó la atención de que tú conocieras eso. Sí, conociera de eso y que era casi su mismo, lo que él conocía también. Y me dice, no, dice, pues tú te vas a quedar conmigo, dice, yo te voy a enseñar a la fotografía lo que yo sé, dice. Así fue como bueno, pues ya, digo, pues que déjenme pensarlo. Dice, pues mañana le digo, si me quedo me voy, porque pues me agarro de sorpresa y pues hay que hacer una decisión. Ya platiqué a mi pariente, le digo, ay, como tú quieras, dice. Ya toda la noche me quedé pensando a ver si me quedaba o no me quedaba. Pues sí me decidí, le digo, pues sí, me quedo. Y ya fui al día siguiente, le dije, ¿sabes? Sí me quedo. Eso, dice, ya sabía que ibas a venir. Y ahí empezó otra, para mi vida, ahí fue
hasta ahorita, hasta las fechas, pues tenía yo 15 años y ahorita ya tengo 73, y desde entonces sigo en esa profesión que me enseñaron, fotógrafo. ¿Y todo el tiempo has desarrollado eso? No, anduve, ¿cómo se dice? Bueno, el 90% sí de fotógrafo. Uh-huh. Pero entre todo este tiempo de 35 años que duré ya en México, uh-huh, pues me llamaba la inquietud de otros trabajos, por ejemplo, componer radios, televisiones en aquel tiempo. Me metí con unos amigos, con unos compañeros que se prestaban para enseñarme cómo se componía un radio, una televisión. Que era, pero sin dejar la fotografía, pues casi no. Uh-huh. Y luego pues fue por decir de radiotécnico, aprendiz de radiotécnico, ¿no? Y otra de ayudante de los ingenieros, esos ingeniero civil, su cadenero que le llamaban. Uh-huh. Mucho tiempo anduve también en ayuda, ¿sí? Fue cuando hicieron allí en México el nuevo bosque de Chapultepec, junto con la montaña rusa y todo. Cuando hicieron eso yo anduve allí de trabajador. Uh-huh. ¿Y cómo fue para ti enfrentar todas esas cosas? Pues ¿Fue fácil, difícil? Pues, ¿cómo te sentías? Pues para mí pues era fácil, o sea, no, yo le entraba al trabajo, otro trabajo que me fui de ayudante, ¿no? Siempre de ayudante de electricista, de esos que ponen la luz en los edificios, en los departamentos, uh-huh, en las instalaciones eléctricas, uh-huh, los apagadores, los contactos, también hay las cajas. Sí, las cajas y todo eso. También buen tiempo, o sea que también de aprendiz, sí aprendí, bueno. Y me metí en esos trabajos, pero volví a la fotografía, o sea que se puede decir que nunca la dejé, el oficio. Pero no extrañabas tu familia, tu pueblo, sí, no, o venías seguido. No, sí los extrañaba, por lógico. Pues venía a ver a mi mamá, mis hermanos, cada mes. Y no comentabas con ellos cómo veías aquella. Pues fíjate que ya cuando yo venía, mis amigos así ya también habían emigrado. Casi con los que yo me juntaba, casi también todos emigraron. Por los Estados Unidos, en México también se fueron muchos a México. La mayoría también se fueron de aquí. Otros se metieron a estudiar, también la mayoría, a estudiar en Querétaro, sobre todo en Querétaro. Ahora son profesionales, la mayoría, de los que siguieron estudiando, ¿no? Ya ahora me junto con ellos y ya son profesionistas. Hasta uno se metió de cura, un amigo de esos. Ah, vaya. Y se fue al seminario y se hizo sacerdote. Ah, sí. Hubo de todo. Hubo de todo. Ajá. Que por cierto, ese reverendo padre. ¿Es reverendo? Sí. O reverendo. Reverendo padre, nos volvimos a encontrar. Y pues una satisfacción volver a... ¿Y con ellos te volvías a encontrar, con aquellos compañeros que también emigraron? Sí, también. ¿Y qué comentaban? Pues ¿cómo veían? Cada quien sus vivencias, tanto los de uno como las de ellos. Estaban satisfechos. Sí, pues ahora sí que... Sí, nos da un gusto hasta esta fecha volvernos a reunir, a juntar. Y esa fue casi la
como dice Gabino Barrera, la triste historia de un ranchero enamorado, Ah, sí. parrandero y jugador. Ajá. ¿Qué cosas te resultaron así diferentes de la Ciudad de México, diferentes aquí a la vida de apasionante? ¿O algunas que te llamaron la atención, que dices, ah, caray, ¿qué es esto? Pues, ¿qué te puedo decir? Pues yo casi me dediqué a trabajar y el gusto de que venía cada mes, cada 2 meses aquí a mi pueblo a ver a mi familia. O sea que era igual. O sea que no extrañaba aquí a Paseo, porque cuando yo estaba aquí parecía que siempre había estado aquí. Y cuando estaba en México, pues parecía que siempre estaba en México. O sea que me acomodé yo a las dos partes, vaya. ¿No te era difícil? No me era difícil, no, ándale. Estar en un lugar o en otro. Hey. Oye, ¿y en tu familia fuiste el primero que te fuiste o Sí, fui el primero, antes que Carmela? antes de que Carmela. Sí, fui el primerito. ¿Y tú tuviste que ver, tú influenciaste de alguna manera a tus hermanos que después se fueron? Sí, pues yo creo que sí. Porque pues yo me imagino que cuando yo venía a visitarlos, me imagino que veían la diferencia de que, pues, Y hablabas de otra manera. sí, ya me hacían burla, cómo hablaba. Ya hablaba un Como chilango. poquito, o sea, porque se pega, como todos hablaban así. Y lo que son las cosas, cuando yo estaba allá, los que convivía yo con ellos me hacían burla que Que hablabas como los de provincia. que hablaba provinciano, ¿no? Y pues nunca se quita ese tono, ¿no? Pero sí, el de ellos se me pegó pues, un poquito, ¿no? Entonces yo cuando venía aquí a México, pues mira cómo hablaba, lo chistoso, ¿no? Ajá. Y entonces tus hermanos sí, fuiste el primero, sí les llamó la atención como Me llamó tú. la atención. Después se fue mi papá. Ella tenía un hermano en México y llegó con él y pues ya el tío pues, le consiguió trabajo allá a mi papá. Y pues luego ya estábamos los dos allá, mi papá y yo. Entonces, pues no sé cómo fue la decisión de mi mamá y de mis hermanos, porque ya que fueron a México, que ya llegaron allá toda la familia. ¿Se fueron juntos todavía? Todos juntos se fueron. Así, ahí sí no me di cuenta cómo fue. Ajá. Ya cuando menos pensé, ya estaban allá. Todos. Y ya cada quien agarró su camino. Y de allí duramos bastante todos los hermanos juntos, allí en México. Uh-huh. Entonces había un hermano que sí tenía la inquietud de irse a Estados Unidos. Y sí, él sí se fue a Estados Unidos. Y luego, pues, como todo, llamó a sus hermanos a ver quién quería irse a Estados Unidos. O llamó a uno, dice, vente para acá. Y se fue, y otro lo fue a acompañar. Y resulta de que el acompañante, pues, se quedó allá, en Estados Unidos. Los tres ya Después se quedaron. Entonces, pues ellos ya, 3 de la familia ya se fueron 3 para allá. Ya hicieron su vida,
Les fue bien, gracias a Dios. Y allá convivieron mucho tiempo. Se hicieron residentes de Estados Unidos. Duran como 30 años, 35 años allá en Estados Unidos. ¿Y cómo fue que regresaron para acá? Pues como todos, ahora sí que como todos, pasaron los años y se hizo uno grande, viejo y todo. Yo siempre también yo añoraba, no así, no, sino, pues ya cuando está uno ya grande, ya es muy difícil vivir allá en México, ¿no? Y yo decía, algún día voy a regresar a mi pueblo. Y se me presentó la oportunidad de regresar. ¿Cuál fue esa oportunidad? De que el trabajo de la fotografía empezó a mucha competencia por las facilidades de la tecnología y todo, ya cualquiera sacaba fotos. Y hasta la fecha ya todos son fotógrafos. Pues yo no los llamo fotógrafos, yo los llamo retratistas, que nomás saben retratar. Y eso está pues, lleno de esas personas. Pero sí le quitan el trabajo a uno de... Ajá. Y entonces ya había mucha competencia, ya muchísimo. Ya cualquiera se agarraba su camarita y órale. Y pues uno pagaba renta, pagaba impuestos, lo que ellos no. Y se puso muy difícil ya la situación. Después de una buena temporada como fotógrafo. Y como todo lo que empieza se acaba. Ya después era muy difícil sacar para el pipirrín. Pero después aquí, ¿qué? Y decía mi mamá, mi mamá era la que me animaba, me decía, vente hijo, vente a Paseo, ya Paseo ya es grande, dice, ya hay mucha gente aquí en Apaseo, dice, yo creo que sí la haces como fotógrafo, dice, y casi no hay, dice, nomás hay uno, dos, dice. Ahí sí, dice, pues sí, vamos a ver, vamos a probar. Y así me vine para acá y todavía agarré buena clientela cuando yo llegué. Aquí en Apaseo había pocos fotógrafos, 1, 2, nada más, fotógrafos, porque retratistas pues también ya había aquí. Y sí dio resultados, sí, gracias a Dios, sí. Y no me quejo ni me lamento de haberme venido para acá. Y ahora que regresaste, aunque me imagino que cuando tu familia se fue para allá, disminuyeron las venidas para acá. ¿Cómo? Cuando tu familia se fue a México, tú ya no viniste igual pues ya no para acá. No, ya no. Bueno, entonces hubo esa temporada. Y ahora, después que decides regresar y probar suerte en la fotografía aquí, ¿cómo encuentras el pueblo después de esos años? No, pues ya bien diferente. ¿En qué sentido? Pues diferente en la economía, el transporte. ¿En qué año regresaste? En 1997. Yo ya no era Paseo de aquel tiempo. ¿En el 97? Yo me fui en el 61 y regresé en el 97. Ya había crecido a Paseo para entonces. Mucho comercio. Entonces regresé yo primero que tú aquí. Yo me vine en el 93. Bueno, aunque me fui a vivir a Celaya. Pero regresaste de California, me vine en 93.
Entonces, pues tú llegaste aquí. Yo Pues nos encontramos acá. ¿Qué más encontraste diferente de Apaseo, aquí en Apaseo Alto? Ya la economía diversificada. Ya la gente también es bien diferente. ¿En qué sentido diferente? Pues ya diferente, ya con más estudios, vaya. Ya, porque antes íbamos a la escuela éramos muy poquitos. Y ya aquí, ya cuando llegué, ya hay muchas escuelas, muchos niños caminando a la escuela. Eso se me hizo ya bien diferente cuando yo me fui. Sí, creció la población. Pero ¿cómo era esa población? ¿La gente era igual que aquellos años? Pues las familias. Ya no igual, pero no muy cambiada. O sea, pues como todo, ¿no? Pues ya juventud nueva, bien diferente a la de nuestro tiempo. Sobre todo muchos jóvenes ya muy, pues ya diferentes, ya más inquietos. Eran los mismos valores en las familias, en el trato de los jóvenes unos con otros. Pues, era igual como en aquellos tiempos. Pues como te dije hace rato, no te puedo decir cómo eran ellos, familiarmente, ¿no? Pues solamente en la calle los conocí. Primero, así como te pregunté, ¿qué te pareció México allá cuando te fuiste? No, pero esos eran los amigos. Pero allá en México, las familias de Nesa, ¿cómo era la gente allá? ¿Cómo la viste? Y cuando regresas, sí, claro, no eras investigador para ver cómo vivían, pues, pero sí nota uno cosas pues diferentes, ¿no? Los mexicanos, normalmente en nuestro nivel, pues casi somos iguales, casi no hay mucha diferencia entre las familias, sí, poquito, ¿no? Pero cuando yo llegué, estás preguntando cuando yo llegué, casi era lo mismo. Tranquilo todavía. Tranquilos, sí, tranquilo se puede decir. En 1997 todavía tranquilo, comparado con ahora, ¿no? Como estamos viviendo ahora. Ahora, ¿cómo lo ves? ¿No? Pues, somos los mismos mexicanos. Pues sí, pero ahí sí ya hay mucha diferencia. ¿Cuáles son esas diferencias que ahora? Pues mira, yo te voy a decir lo que veo. Claro. No sé cómo, te vuelvo a repetir 3 veces, claro, que no vi cómo viven adentro de su casa. Lo malo que se ve afuera y lo que se comenta, porque hasta eso, yo con mis amigos me sigo juntando tranquilos, o sea que casi nunca me he juntado con vagos, vaya, que ahí es donde yo podía decirte, mira, la cosa está así o así, ¿no? O sea, no te puedo platicar mucho de la diferencia de las familias, porque yo con que sigo aquí conviviendo son con amigos, unos son maestros, otros son ingenieros, entonces ahí las familias yo digo que siguen igual como de aquel tiempo, y las de ahora pues sí se rumora que ya no es igual como antes, se rumora. Tú nomás conoces un poquito mejor el círculo de los que habías conocido antes y son tu relación más frecuente con otras familias. No, por eso no te puedo decir cómo son. ¿Y qué es lo que oyes de ahora? ¿Dónde? ¿Qué es lo que oyes ahora? Pues sí. ¿Qué oyes? ¿Te preocupa o qué te parece diferente? Pues sí, o sea, claro que es preocupante. ¿Qué te preocupa de lo que oyes? Pues
Sobre todo lo que hay aquí, todo el mundo lo sabe y lo comenta, la inseguridad de Apaseo. Que ya no es nadita, pero nada del Apaseo del otro siglo. Dice, nomás pues se rumora, ¿no? Los rumores que están latentes, vaya. Vaya. Muy bien. Con esto que me platicas es bastante, te agradezco. 50 minutos. Ay, cadrón, dice el tío Ramón. 50 minutos. Sí, Entonces, faltaron bien otras cosas. a ver. No, ya. A eso viene que platiques más cosas. 5 minutitos y comemos, ¿eh? Y ya. 5 minutitos. Yo ya comí, muchas gracias. Ay, no me A digas. ustedes los estoy No, que sea haciendo, taquito, que sea un taquito. les estoy causando No. ayuno. Era lo que te traje. ¿Nos está causando qué? Ayuno. Ay, No, ahorita tú no le preguntes que si quiere, tú No, sirve.